Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos en Cristo. Mi nombre es Ernesto López, pastor del ministerio Palabra de Fe Viviente. En este día quiero traerte una palabra que el Señor puso en mi corazón para todos aquellos que desean y anhelan subir a otro nivel de comprensión, de entendimiento y de madurez espiritual. El Señor puso en mi corazón traer esta enseñanza que tiene que ver con todo aquel cristiano que desea ir más allá de un conocimiento básico de lo que es los fundamentos del cuerpo de Cristo, los fundamentos de la vida cristiana. Así de que yo te quiero llevar a una escritura que nos va a llevar a un nivel de entendimiento bastante avanzado. Este día va a ser un día en el cual la palabra de Dios te la vamos a exponer mejor dicho, como lo que le llama Pablo, carne sólida. Este va a ser una enseñanza para todos aquellos que desean anhelar subir a otro nivel de entendimiento, a otro nivel de comprensión y madurez. Hoy vamos a hablar acerca de que nosotros como hijos de Dios hemos estado hablando acerca de conocer tu identidad, de conocer tu posición en el reino de los cielos, que es necesario conocer de que tú eres un embajador del reino de los cielos, que tú no eres solamente un cristiano que está sentado en una silla, calentando silla vez tras vez y a ver hasta cuándo alguien te va a poner a trabajar en el ministerio o cuántos años necesitas pasar por un proceso para poder enseñar la palabra o predicar o inclusive, si tú no es tu llamado, manifestar el poder de Dios a favor de la gente. Generalmente nos han acostumbrado de que para que Dios te use tienes que pasar mucho tiempo trabajando dentro de la iglesia, pasar por un nivel de proceso de sometimiento, de obediencia al hombre. Pero ahora estamos viendo de que Dios ha comenzado a rediseñar las cosas de otra manera. Dios está buscando la manera de alterar y acelerar el crecimiento del cuerpo de Cristo porque el tiempo se está terminando. Y desgraciadamente los líderes de la iglesia estaban totalmente relajados y muchos de ellos sometiendo a la iglesia bajo una, mejor dicho, como una dictadura espiritual, la cual Dios nunca intentó ni pretendió que así fuera. Así de que en esta tarde yo te voy a llevar a una enseñanza del Espíritu de Dios que nos está trayendo más luz acerca de conocer la herencia que tenemos nosotros en Cristo y cómo tú y yo podemos ir y posesionarnos de esta herencia. ¿Qué es lo que tú necesitas conocer de la herencia que tienes en Cristo y cómo actuar en ella? ¿Quiénes son los tutores que Dios ha puesto para entrenarte, para posicionarte, para darte a ti la contundencia de gobernar aquí en la tierra en el mismo nivel en que Cristo gobernó y caminó en la tierra? Vamos a leer en el libro de Gálatas capítulo 3 y comenzando con eso iniciaremos la oración. Gálatas 3:29 dice de esta manera: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros somos descendientes de Abraham por fe, porque él es el padre de la fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y que nosotros, por ser nosotros simiente de Abraham por la fe, entonces también nosotros somos herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que en Cristo Jesús iba a ser de dos pueblos, iba a ser uno, y que Él nos iba a nosotros a dar todo lo que es de Él, que nosotros íbamos a ser de Él, que Él iba a ser, nosotros íbamos a ser su pueblo y Él iba a ser nuestro Dios. Entonces nosotros como herederos necesitamos pasar por un entendimiento de que tenemos que aprender cómo posicionarnos como herederos. Sé que vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos dé entendimiento y luz para que tú puedas subir a otro nivel de comprensión espiritual y ya dejar
de que tenemos estar interaccionando solamente en el atrio. Dios quiere que nosotros entremos y estemos ministrando en el lugar santo. Así de que yo te sugiero que estés atento, porque el Señor va a querer ministrar tu vida de una manera gloriosa. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la honra, la gloria por la palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón para poder compartir con tu pueblo, con aquellos, Señor, que desean, aman, Señor, conocerte aún más. Aquellos que quieren, Señor, hacer la diferencia aquí en la tierra, no importando de qué denominación sean, porque en ti no hay barrera. Tú dijiste en tu palabra que el muro de división, tú la derribaste. El hombre fue el que ha puesto, Señor, la división. Sin embargo, el Espíritu Santo lo ha venido a derribar, Señor, en estos tiempos, Señor, en estos meses. La ha derribado y ha hecho a través, Señor, de estas redes sociales, Señor, un solo cuerpo. Un solo cuerpo, Padre, para que aprendan, Señor, quiénes son en Cristo. Posicionarse, Señor, como hijos, como embajadores, como herederos del reino de los cielos, de que todos son importantes para ti. Para ti, Señor, no hay quien es más bajo y quien más alto. Para ti todos, Señor, somos hijos. Y en el nombre de Jesús, pido que el Espíritu, sabiduría y revelación, Señor, comience a fluir desde lo más profundo de nuestro ser, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, para poder comprender y entender aquellas cosas que nos pertenecen en Cristo Jesús. Amén. En el libro de Gálatas 4:1, vamos a mirar qué es lo que el Señor está diciendo aquí cuando dice: porque también digo esto, que entre tanto el heredero es niño, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. ¿Qué es lo que el Señor está hablando aquí? La Biblia nos enseña que cuando nosotros venimos al reino de los cielos, nosotros vamos a pasar un nivel de madurez, un nivel de crecimiento. No nos podemos quedar en el nivel prematuro, un nivel de niñez, porque cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos como herramienta necesaria beber lo que le llaman la leche espiritual. Pedro dice que nosotros decimos como niños la leche espiritual no adulterada. Y el apóstol Pablo, cuando confronta a los pueblos que él alcanzó, y en el libro de Hebreos, él les habla a esta comunidad cristiana que eran judíos, y él les comienza a decir: ustedes ya deberían de ser maestros por todos los años que tienen de ser cristianos, pero parece de que ustedes, en vez de avanzar, están retrocediendo, y en vez de conocer aún más de su herencia, están solamente deseando cada día más solamente leche, leche y leche, y de esa manera nunca van a perfeccionarse. Eso lo dice Hebreos capítulo 5 y en el versículo 8 en adelante dice: y aunque era hijo, dice, por lo que padeció aprendió obediencia, habiendo sido perfeccionado. Él hablando acerca de lo que es Jesucristo. Pero cuando él más abajo, él habla en contra de que si Cristo nos dio el ejemplo de que él aprendió obediencia para ser perfeccionado, Pablo dice en el versículo 12, Hebreos 5:12, porque debiendo ya ser maestros, ustedes que han conocido la palabra, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces Pablo le está diciendo que hay un grupo de cristianos que se pueden quedar estancados como niños espirituales por muchos años y nunca van a aprender a desarrollar su espíritu para aceptar alimento sólido para crecimiento espiritual. Después dice Pablo en el versículo 13: todo aquel que participe de la leche es inexperto. Todo aquel cristiano que todavía esté en lo básico, y de ahí no sale, siempre será inexperto. Y eso es lo que estaba sucediendo en toda la iglesia a nivel mundial, por la cual Dios decidió
usar esto que el diablo inventó y cerrar las iglesias y reformar el cuerpo de Cristo. Dice la palabra entonces que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, dice, porque es niño. Gálatas, acabamos de leer que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, en nada difiere de que es siervo. Desgraciadamente hay gente que no es cristiana que administra más las cosas que Dios le ha dado en sus manos que un cristiano que ha nacido de nuevo. Es triste de que gente esté administrando lo que nosotros ya deberíamos estar administrando dentro del reino de los cielos, que alguien más te esté administrando a ti tus finanzas, la educación de tus hijos, que el gobierno te esté diciendo cómo criar a tus hijos, cómo educar a tus hijos, y que tú y yo no tengamos esa contundencia de llevar a nuestros hijos al conocimiento de Dios por la palabra. La mayoría de los hijos de los cristianos están siendo llevados y enseñados por la televisión, por la internet, y no hay columna vertebral en los padres que son cristianos para decirle: usted está bajo mi techo, usted está bajo mi responsabilidad, y es mi responsabilidad porque usted no es mío, usted es prestado. Dice la palabra que los hijos son prestados, y que nosotros vamos a rendir cuenta delante de Dios por nuestros hijos. ¿Qué es lo que va a suceder con ellos? No es responsabilidad del diablo ni del mundo, pero él se va a aprovechar de desviarlo, y nosotros somos los que vamos a rendir las cuentas. Entonces Pablo dice: mientras el esclavo es niño, en nada difiere. Mientras el niño, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y en Proverbio dice que a veces el dueño de la casa honra más al siervo que al hijo, porque el hijo es un necio y no sabe administrar las propiedades del dueño de la casa. Y eso es una tristeza. El Señor no quiere que nosotros nos quedemos bebiendo leche espiritual, donde ya he hablado de esto y no voy a seguir hablando acerca de los líderes con ese espíritu que se le metió de competencia, de comparación, de celos, porque eso no debe de haber dentro del cuerpo de Cristo. Todo aquel que participa, dice, de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, la práctica, dice, de los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que hace un niño en Cristo? Un niño en Cristo, cuando nosotros venimos del mundo al Señor, lo primero que tenemos que aprender, como dice Pablo, que el que es niño todavía le tienen que enseñar, dice, los rudimentos básicos de la doctrina de Cristo. Entonces, en el libro de Hebreos capítulo 6, el apóstol Pablo da los fundamentos básicos que todo cristiano, cuando es niño, debe de saber. Usted, si no ha entendido cuáles son las bases básicas de la doctrina de Cristo, Dios te puede bendecir si tu corazón, no estoy atacando a nadie, pero yo lo que estoy diciendo que esta era la estructura que Dios le había dado a los 5 ministerios para poder llevar al cuerpo de Cristo de un nivel de crecimiento de una manera, de una plataforma correcta, sana, saludable, fuerte. Pero como el mundo, la iglesia se ha pervertido con el mundo, Satanás se ha metido dentro del cuerpo de Cristo y ha corrompido muchas cosas. Entonces Dios ahora está sacudiendo. Hebreos capítulo 12, ya que estoy ahí, lo voy a volver a leer, y eso lo hablé la semana pasada, pero lo voy a leer aquí. Dice: la voz que conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido, diciendo una vez más: conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta vez, una vez más, indica que Él va a remover las cosas movibles, cosas hechas, para que queden las inconmovibles. El Señor está comenzando a sacudir la iglesia, el mundo, el cielo, la tierra, porque Él está comenzando a reestructurar su iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás está ahorita
desarrollando un ataque masivo a través de la tecnología, a través de la gente que está en el poder, a través de la política, a través de leyes, tratando de imponer el espíritu del anticristo y atacar al cuerpo de Cristo y atacar a la humanidad que todavía, que aunque no son cristianos, todavía no se sucumben bajo el poder del diablo, en el sentido de que no aceptan todas aquellas cosas, aquellas maldades, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Hay gente que todavía su moral está todavía consciente de que Dios es la verdad, aunque ellos todavía no tengan a Cristo. Saben lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, lo que el Señor está diciendo aquí es que el Señor está reestructurando, porque el diablo está planeando un ataque masivo, increíble, y solamente aquellos cristianos que comiencen a navegar en el área del espíritu van a poder resistirlo y hacerlo retroceder, porque la iglesia que se va a ir con el Señor en el arrebatamiento, que tal vez hay muchas iglesias que no creen porque le han enseñado que esto es cuento, que esto es mentira, se van a dar cuenta entonces cuando miren al anticristo y se van a dar cuenta de que todo lo que se estaba predicando es la verdad. Pero aquellos cristianos que desgraciadamente creen que la iglesia no va a pasar la tribulación, disculpen, pero a como está la iglesia, va a pasar, yo le voy a decir, va a pasar parte de la tribulación, no toda, parte de la tribulación, por la razón de que la iglesia tiene que ser purificada. El Señor dice que Él tiene que primero purificar primero su casa y después va a comenzar a enjuiciar la tierra. Pero primero, dice, Él va a comenzar por limpiar y purificar su casa. En el libro de Hebreos, entonces, todo cristiano debe de saber los fundamentos básicos de la doctrina de Cristo. Si usted todavía no lo sabe, yo le sugiero que busque la manera de que alguien enseñe, que alguien, ahí ahora ya puede meterse en el internet y usted pone los títulos ahí, y ahí hay mucha enseñanza, pero tenga cuidado de quién va a aprender. A mí ese es el único problema, de que no puede meterse en cualquier lado. Pero ¿cuáles son los fundamentos básicos que todo cristiano debe saber cuando es niño espiritual? Mire lo que dice Hebreos capítulo 6, del 1 y al 2, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Aquí Pablo está continuando todavía el último versículo del capítulo 5, donde dice que solamente los maduros pueden masticar comida sólida. Después dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. De las obras muertas. El primer fundamento que todo cristiano debe de saber es el arrepentimiento de obras muertas. Y yo no tengo tiempo ahorita de explicar una por una. Después está el siguiente fundamento de la fe en Dios. La fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel, dice, que camina por fe debe de agradar al Señor por la fe. Y el justo por la fe vivirá. Entonces, esa doctrina de la fe usted la tiene que tener bien anclada. Después está la doctrina de bautismos. Usted tiene que saber los diferentes tipos de bautismo. Bautismo de agua, bautismo de fuego, el bautismo en el nombre de Cristo, qué significaba cuando se bautizaron en el agua, todo eso. Hay bautismo de fuego. Entonces, la doctrina de bautismo es la tercera. La cuarta, la doctrina de la imposición de manos. Pablo dice también que tengamos mucho cuidado, que no nos dejemos poner las manos tan ligeramente. ¿Por qué? Porque en la imposición de manos hay transferencia de espíritus. Y eso es lo que el diablo se ha metido dentro de muchas iglesias. Satanistas, brujos que se hacen pasar como pastores, como líderes, o se hacen pasar como cristianos y van, y porque no hay discernimiento de espíritu, ellos van ahí metiéndose, y cuando de repente viene, toda la iglesia está endemoniada. ¿Por qué? Por toda la imposición de manos de que esta gente anda poniendo mano a todos los cristianos y a los niños. Después de eso es la doctrina de la resurrección de los muertos. Esa es otra doctrina. La resurrección de los muertos. Y ahí hay mucho que abarcar todavía. Y de último, el juicio eterno. Todo cristiano debe de conocer los dos juicios principales.
Los dos juicios, del juicio del trono blanco y el juicio del tribunal de Cristo. Y todo cristiano debe de saber que hay dos resurrecciones. La resurrección de los que están en Cristo y la segunda resurrección, que es la gente que va a salir del lugar de castigo para ser resucitado para el juicio del trono blanco y después ser echado al lago de fuego una vez que han pasado por el juicio, por las cortes del cielo. Pero ya en la segunda resurrección ya no hay chance. Esa es la resurrección para ir al juicio y ser echado después al lago de fuego para sufrir eternamente. Entonces, todas estas doctrinas es la que debe de conocer todo cristiano. Las 6 doctrinas básicas que Pablo dice, ustedes ya deberían de ser maestros, pero les tengo que volver otra vez a enseñar de la imposición de manos. Les tengo que enseñar otra vez acerca del arrepentimiento de horas muertas. Les tengo que enseñar otra vez qué es la fe en Dios. Otra vez acerca de la doctrina del bautismo. Otra vez acerca de lo que es la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Nunca están aprendiendo, siempre están preguntando. Entonces Pablo llega a ese un punto y dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Y Pablo está dando a entender que es menester que nosotros comencemos a crecer espiritualmente. Pero crecer espiritualmente en aquellas cosas que el Señor está diciendo, que Dios quiere que ya no estemos trabajando, interactuando en el atrio. Dios quiere que nosotros ahora entremos al lugar santo. ¿Qué es el atrio? El atrio es sencillamente la interacción entre lo físico y nuestro cuerpo. El atrio representa nuestro cuerpo humano interactuando con lo físico. ¿Por qué? Dentro del atrio estaba el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, que representa a Cristo muriendo en la cruz. Después está la fuente de agua, donde los sacerdotes se lavaban las manos después de hacer los sacrificios. ¿Por qué la fuente de agua y el altar de sacrificio estaba solamente en el atrio? Porque son las dos cosas más necesarias para estarnos limpiando de la impureza y de la contaminación del mundo, del sistema mundano. Es la cruz de Cristo y la palabra de Dios, que es la que nos va lavando constantemente. Pero el Señor hoy, que yo venía manejando, el Señor me hizo me hizo recordar y me hizo pensar de que el Señor quiere que nosotros ya no estemos más en el atrio. Hay pueblo de Dios que se han conformado solamente estar en el atrio. Solamente van a cada rato a pedir liberación, a pedir ministración, y después van a la palabra, Señor, y que tu palabra me esté lavando, y es una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y nunca crecen. El Señor no quiere que nosotros estemos estancados en el atrio, porque como sacerdote de Dios, nosotros tenemos que estar ministrando en el lugar santo. El atrio es necesario para ministrar a las personas que no tienen a Dios, para traerlo al conocimiento. Y por eso está la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, la palabra para limpiarnos de toda la inmundicia que nos contaminamos. Pero el Señor quiere que nosotros entremos al lugar santo. ¿Qué es lo que hay en el lugar santo? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo a ti de que tú eres heredero? El Señor quiere que tú entiendas cuáles son las riquezas que tú tienes en Cristo. Entonces, hoy yo quiero llevarte un entendimiento de que quiénes son aquellas personas que, o mejor dicho, sí, que son personas, todas aquellas personas que el Señor ha dispuesto para que nos den tutoría, para que nos entrenen. Porque ahora te voy a llevar al libro de Gálatas de regreso, capítulo 4, y el versículo 2 nos da una revelación todavía más profunda acerca de ser herederos. Gálatas capítulo 4, miren lo que dice el versículo 2. Sino que ese tutor, ¿sí?, que todavía es niño, está bajo tutores y curadores. Ese niño, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Es posible que nosotros como cristianos podamos avanzar a los niveles en que caminó Cristo? ¿Sí o no?
Sí. ¿Es posible que los cristianos que deberían de avanzar a los niveles en que caminó Cristo retrocedan? Hay muchos cristianos que han retrocedido. Ahora, ¿qué es lo que el Señor dice en el libro de Hebreos 10:38? Mas el justo vivirá por la fe. El justo. Tú y yo hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Hemos creído por gracia. Ahora, el Señor está diciendo de que si aquel que es hijo de Dios debe de caminar por la fe, no por vista, no por sensación, porque eso es lo que el mundo nos ha enseñado, a caminar por lo que siento, por lo que veo, por lo que percibo. El Señor dice, yo quiero que ustedes caminen por la fe en mi palabra, que aunque no han visto, han creído. Entonces el Señor le dijo al apóstol, bienaventurados son más aquellos que van a creer sin haber visto. Pero tú, Tomás, dice, preferiste primero ver para creer. Entonces el Señor dice, Hebreos 10:38, el justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. El Señor dice, el cristiano que retrocede, el cristiano que decide permanecer siendo niño, aquel que todavía no quiere alimento sólido, que solamente quiere estar bebiendo leche, es más fácil y factible que retroceda al mundo. El Señor dice también en el libro de Hechos, de que el pueblo de Dios, cuando estaban en el desierto, viendo las maravillas y la gloria de Dios, en su corazón retrocedieron a Egipto. ¿Cuántos cristianos hay dentro del cuerpo de Cristo que anhelan la vida que dejaron? Que anhelan la cantidad de amigos que dejaron, que anhelan aquellas diversiones que hacían, posiblemente borrachera, orgías y todo, porque en el corazón todavía anhelan el mundo. La Biblia dice que el pueblo de Israel se sentaba llorando por las cebollas, por todas las verduras que ellos tenían en Egipto, y lo que Dios les daba en el desierto no era suficiente para ellos. Y hay pueblo de Dios que anhela más las cosas mundanas, y por eso es que miramos de que vienen y quieren recibir liberación y quieren recibir bendición, se le da la palabra, son liberados, pero no quieren cerrar puertas. No quieren cerrar las puertas porque en su corazón no quieren cerrar puertas. Anhelan todavía Egipto. Todavía son niños. Todavía no quieren el alimento sólido. Solamente quieren estar, que le repitan otra vez qué es la fe, qué es la imposición de manos, qué es el juicio. ¿Será que me voy? ¿Será que no me voy? ¿Será que Dios me ama? ¿No me ama? ¿Estaré enojado? Porque nunca quieren dejar de ser niños. Ahora, esta palabra yo le dije que esta no es para los niños. Esta palabra que el Señor me puso es para aquellos que desean conocer aún más profundo. Le voy a llevar entonces a, dice el libro de Hebreos 10:39 para terminar, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Te das cuenta que los que retroceden se van a perder? Dice, sino los que tienen fe para la preservación del alma. A los que tienen fe para la preservación del alma. Nosotros somos los responsables de preservar nuestra alma. No es Dios, somos nosotros. El alma no nace de nuevo. Lo que nace de nuevo es el espíritu. Nuestra alma tiene que ir siendo restaurada, regenerada, reestructurada, sanada, liberada. Pero eso es de nosotros. Nosotros lo tenemos que desear. Yo tengo que desear la libertad. Yo tengo que desear ser libre. No va a ser el Espíritu de Dios. Él está disponible porque nos ama. El Señor está disponible. Dice aquí entonces, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Ahora te voy a llevar a lo que quiero hablar. Y ya tengo solamente menos de media hora para terminar. Pero miren lo que dice Mateo 3:17. Hay una declaración tremenda sobre Jesucristo, y esta declaración no solamente es sobre Jesús, es sobre ti y sobre mí, porque Cristo es nuestro ejemplo en la tierra. Cuando Cristo salió de las aguas bautismales, el Padre, dice la Biblia que el Padre habló de las nubes, y esto fue lo que dijo. Esta fue una declaración de potencia.
de posición potencial. Dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo me complazco en Él. Él me agrada. ¿Por qué? Porque está caminando en mis caminos. Él es una declaración de ¿qué? De potencial, de que Jesús iba a ir a alcanzar la posición que le correspondía como heredero de Dios. Pero él necesitaba ser procesado. Todos cristianos necesitamos ser procesados a un nivel de madurez. Necesitamos entender que necesitamos pasar por un proceso para heredar esta promesa que somos herederos. Dios quiere que tú comiences a posicionarte como hijo, como Dios, como heredero del Dios eterno. En esta declaración que el Señor dijo, este es mi Hijo amado. Eso es lo que el Señor quiere hablar de ti y de mí. Él dice, tú eres mi Hijo amado, pero ¿somos de su complacencia o somos de su desagrado? Entonces el Señor está diciendo, yo quiero que tú seas de mi complacencia. ¿Por qué? Porque cuando somos de su complacencia, entonces Él va a comenzar a poner tutores. Jesucristo comenzó su ministerio y Él iba a comenzar su ministerio de 3 años y medio. ¿Para qué? Para culminarlo en la cruz del Calvario y en la resurrección. Ahí va a culminar su ministerio. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está hablando? ¿Cuáles son los tutores que Dios ha puesto para ti y para mí aquí en la tierra? Esto te va a llevar a otro nivel. Pero solamente es para aquellos que desean subir. Y el Señor me dijo, dile a mi pueblo que ya no se estén quedando más en el atrio, que comiencen a entrar al lugar santo. Que comiencen a entrar al lugar santo. Y en el lugar santo estaban el candelabro de 7 brazos, la mesa de la proposición y el altar de incienso. Pero yo me quiero enfocar en el candelabro de 7 brazos, porque sin ese candelabro, ese cuarto está oscuro. Está completamente oscuro. Entonces, yo quiero centrarme en los 7 tutores. Los 7 tutores que el Señor ha dispuesto y que el Señor puso a Cristo. Cuando yo estaba estudiando esto, me di cuenta que en los tiempos romanos, cuando un rey no tenía un hijo natural, y adoptaba a un hijo para que fuera el heredero, dice que lo llevaban a la corte y el juez traía el pergamino de la historia de ese hijo que iba a adoptar, de dónde nació, quiénes fueron sus padres. Pero como iba a ser adoptado por el rey, traían un pergamino limpio, en blanco. Entonces le decían al rey, ¿qué nombre le vas a poner ahora a este que va a ser tu heredero? Y él le decía, su nombre va a ser tal. Entonces escribía en el pergamino el nombre. Una vez que ya estaba establecido, dice, no hay ninguna objeción, ¿no? Entonces traían a 7 testigos, que estos 7 testigos iban a ser los tutores de este niño, o de este joven, que iba a ser entrenado para poder posicionarse como el que va a gobernar sobre el reino. Entonces, en la historia de los romanos, explican de que una vez que ya ponen el nombre y comienzan a decir, tú ahora eres el hijo del rey, entonces comienzan y borran el pergamino que él tenía de su pasado y lo borran completamente con una esponja y queda limpio, quedó borrado. Es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cuando dice de que Él clavó los decretos que estaban en contra tuya y mía, y en la cruz, en su sangre, nos limpió de todos nuestros pecados, y ya no hay ningún récord de ello delante de Dios. Pero el diablo no va a estar queriendo tirar nuestro pasado, pero delante de Dios, Él ya no tiene memoria de tus pecados pasados. Los pecados que el Señor va a recordar son los desde ahora hasta que el Señor venga. Desde ahora cuando aceptamos a Cristo. Pero de ahí para atrás, todos esos pecados fueron... El Señor no te lo va a sacar nunca más. Porque Él no es hombre para mentir. Todo eso fue borrado. El problema del cristiano que no entiende todavía de que eso está borrado. Y el diablo te hace creer, ver tu pasado y vivir tu pasado y recordar tu pasado por la memoria que nosotros tenemos.
Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que cambiar el espíritu de nuestra mente. Ahora, esta declaración que Él es el hijo de mi complacencia, el Señor lo está diciendo contigo también. Tú eres el hijo, la hija de complacencia. Y por cuanto tú eres la hija de complacencia, el Señor te quiere dar los tutores. Y yo te voy a llevar algo que yo cometí el error. Yo pensaba de que los tutores que habla el libro de Isaías capítulo 11 era el Espíritu Santo. Y el Señor me ha ido enseñando de que el Espíritu Santo es Dios, ¿correcto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno. Pero los 7 espíritus de Dios no es el Espíritu Santo. Y tal vez aquí muchos se van a comenzar pero yo les voy a decir conforme a la palabra. Dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 3 de que estaba uno sentado en el trono y un arco iris arriba del trono. Un arco iris. Apocalipsis 10:1 dice: y he aquí yo vi un gran y poderoso ángel con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris sobre su cabeza, dice. Y aparte de eso, dice, tenía los pies como bronce bruñido. Un poderoso ángel que dice que tenía como la luz, el color de la fuerza de la luz del sol. Eso está en Apocalipsis capítulo 10. Un ángel con arcoíris, el trono con el arcoíris. La Biblia dice de que los 7 espíritus de Dios están delante del trono del Padre. Los 7 espíritus de Dios están delante del trono. El Espíritu Santo no está delante del trono. El Espíritu Santo está sentado con el Padre y con el Hijo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Aquellos que han estudiado y tienen teología me pueden debatir si quieren. Pero yo le estoy llevando lo que el Señor a mí me ha estado comenzando a revelar y me está poniendo en mis manos. Todo aquello que el Señor está tratando de llevar el cuerpo de Cristo a otro nivel. Porque el Dios está ya cansado que el cuerpo de Cristo está rezagado. Mientras el diablo está avanzando con esta gente perversa que tiene autoridad, tiene poder, tiene dinero y la tecnología. Y están tratando de subyugar al pueblo de Dios y al mundo entero. Y la iglesia que tiene la autoridad máxima del cielo está en ignorancia. Pero ya no. Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice la Biblia, habla de los 7 espíritus de Dios. Te voy a decir por qué yo estoy diciendo que estos son los 7 tutores. Porque cuando yo comencé a estudiar acerca de cada espíritu de Dios, cuál es su función, ellos tienen la función de reino. Ellos tienen la función de enseñar para posicionar al Hijo de Dios como heredero. Entonces, mira lo que dice entonces Isaías 11:2. Y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Y reposará sobre Cristo el Espíritu de Jehová. 1. El Espíritu de sabiduría. 2. El Espíritu de inteligencia. 3. El Espíritu de consejo. 4. El Espíritu de poder. 5. El Espíritu de conocimiento. 6. Y el temor de Jehová. 7 Espíritus de Dios. 7 brazos en un candelabro en el lugar santo. Ahora, la Biblia dice que hay un arco iris de 7 colores sobre el trono de Dios. Y los 7 espíritus de Dios también están alrededor del trono. ¿Sabías tú que cada espíritu de Dios, cada uno de ellos tiene un color conforme al arco iris? Porque ellos son los 7 espíritus de Dios. No es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Estos son los 7. Si tú lees la Biblia, dice que los 7 espíritus de Dios van sobre toda la tierra buscando a aquellos a los cuales el Señor quiere levantar con contundencia. Búscalo. Yo ahorita me acabo de acordar ese versículo que dice que los 7 espíritus de Dios fueron sueltos sobre toda la tierra. 7 espíritus. No está hablando de uno. ¿Ok? Entonces, los 7 espíritus de Dios, ¿para qué son? Los 7 tutores del heredero, de la heredera del reino de los cielos. Por eso te estoy diciendo, esta es una palabra sólida para aquellos que quieren subir a otro nivel. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, y te lo voy a decir aquí, tiene un color en particular. Y ese color
tiene que ver como influencia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque los 7 colores de los 7 espíritus de Dios, los 7 colores que tiene el arco iris, son colores que producen un efecto en la sustancia de nuestros neurotransmisores cerebrales en nuestras vidas. Esto es una bomba. Si usted no lo quiere aceptar, está bien, no está bien. Los 7 colores de Dios, por eso cada color, aún aquí en nuestra vida natural, los colores sirven para provocar ciertas sensaciones, ciertas emociones, ciertas excitaciones. ¿Se da cuenta? Entonces, estos colores sirven para reprogramar nuestro sistema neurotransmisor cerebral para poder nosotros entrar a niveles. Por eso es que la gente que usa droga, usa todo este tipo de narcótico, aún los brujos tienen que tomar hongos para poder meterlo en trance y subir a los lugares espirituales. ¿Por qué? Porque tienen que acceder ese es el misterio en lo que es en la manera como Dios diseñó el cerebro y la mente humana, en nuestra alma y nuestro espíritu, unidos los 3 en uno, espíritu, alma y cuerpo. Pero esa es otra enseñanza que he dado acerca de los mecanismos del espíritu. Entonces, el espíritu del Señor tiene un color. Y no lo voy a decir aquí porque eso lo baja para otra semana. El espíritu del Señor es el espíritu que nos da mandato para la posición de heredero. Es el que se encarga. La otra semana la voy a exponer un poco más de cuál es la función total y completa acerca de lo que es el mandato de la posición. El espíritu de sabiduría también tiene otro color y nos equipa para la posición. Es el que se va a encargar, es el tutor que nos va a estar equipando lo que yo necesito para cumplir con esa posición de heredero. Después está el espíritu de entendimiento, que también tiene otro color, y es el que nos autoriza para esa posición. Es el que nos da el ok, pero para darnos el ok tiene que tener una función, tiene una tutoría. Después está el espíritu de consejo, que es aquel que nos prepara para esa posición. Después viene el espíritu de conocimiento, que tiene otro color también. Y dice, nos confiere el poder que necesitamos para esa posición por el conocimiento. Después viene el espíritu de poder. Este espíritu de poder es aquello que te va a revelar con el poder y la contundencia de cómo cumplir con tu posición. Y de último viene el espíritu del temor de Dios, que es el último color del arco iris, que nos lleva a ser responsable ante tal posición. Los 7 espíritus de Dios. ¿Sabías tú que hay 7 notas musicales? Y que de esas 7 notas musicales son las que se ramifican todas las altas, los bemoles en la música. La mayor, la menor y los bemoles, todo se ramifica de 7 notas musicales. Cada color tiene una música, una nota musical. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que la Biblia habla que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él creó que la creación entera adore a Dios constantemente? Y la NASA ha descubierto que las constelaciones y las galaxias emiten sonido de música. Emiten música en el espacio. ¿Por qué? Porque Dios diseñó que la creación debe de alabar a Jehová todos los días constantemente. La razón por qué no lo oímos en la tierra es porque cuando Adán pecó, Satanás corrompió ese diseño y él creó una capa que detiene todo lo que Dios diseñó para la tierra, para que nosotros fuéramos. ¿Sabías tú que los hombres que dicen, y él fue el padre de la flauta, y él fue el padre de los tambores, y él fue el padre de los címbalos, y él fue el padre del arpa, y todo eso? Porque ellos oían. Porque hay un científico cristiano que lo pudo, leyendo Génesis, se dio cuenta que antes del diluvio no llovía. La Biblia dice que no llovía, no había nube. La tierra tiraba un vapor. ¿Y qué es lo que pasaba?
de que esa cúpula en el espacio era como una antena parabólica, absorbía todos los sonidos que venían del universo. Y por eso fue que este hombre, al escucharlos, Dios le dio la capacidad de poder materializarlo con instrumento en la tierra. Pero todo el sonido de la alabanza de Dios, después que Lucifer cayó, venía del universo, de la galaxia. Entonces, todo tiene vida delante de Dios. No hay nada, aún las piedras, aún esta tabla de este escritorio, todo tiene vida porque tiene átomos y moléculas, y eso no muere. Ahora, ¿qué es lo que yo te quiero decir? De que el Señor Jesucristo, cuando subió, la segunda declaración, cuando el Señor subió al monte de la transfiguración, en Mateo 17:5, el Señor hace otra declaración y dice: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. No dice en quien tengo complacencia, dice a quien he elegido, escúchenlo. Él añadió ahora, escúchenlo, he elegido y escúchenlo. ¿Por qué? Porque ya Jesús estaba operando bajo los 7 espíritus de Dios en toda su plenitud, para cumplir no solamente su función de ir a morir a la cruz, sino que después de morir, al resucitar, impartirnos a nosotros esos tutores a nuestra vida. La Biblia dice que el Cordero de Dios, en el libro de Apocalipsis, y aquí vi un cordero, dice Juan, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Jehová que recorren toda la tierra. Fíjate bien lo que dice. Vi aquí un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Jesucristo había alcanzado un estado de madurez. Por eso te estoy diciendo que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Pero mientras es niño, el Padre le pone tutores. El Señor te ha puesto tutores a ti. Te ha puesto a ti el tutor del Espíritu de Jehová. El espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento, el espíritu de poder y el espíritu de temor de Dios. ¿Qué son estos espíritus? El que te da mandato, el que te equipa, el que te autoriza, el que te prepara, el que te confiere poder, el que te revela el poder y el que te lleva a una posición de responsabilidad por esa posición de ser heredero. ¿Cuál de esos 7 estás tú siendo ministrado? Porque uno de esos 7 tiene que estarnos ministrando. Cuando los 7 se completa es cuando nosotros llegamos a un nivel de madurez. El Señor quiere que nosotros estemos entrando ahora al lugar santo, que ya no estemos interactuando al nivel del atrio, interactuando solamente con el sistema mundano, lidiando con las situaciones carnales de la gente. Si aquellos cristianos no quieren madurar, déjalo. No esté insistiendo. Ven, tienes que aprender a cómo liberarte, y si no quieres, déjalo. Tú tienes, porque el tiempo se está terminando. Comienza tú a crecer y a madurar, porque si no te van a jalar para atrás. Eso es lo que yo le comenté a una persona. Yo le dije, usted no se deje, porque dice, ya me estaba desanimando con todo esto del acto profético y todo. Entonces yo le dije, mire, si estuviéramos nosotros errados, estuviéramos errados más de 3.500 personas, que tal vez creo que somos ya. ¿Tú crees que estuviéramos errados todos a la misma vez? Así de que le hice reflexionar y le dije, ¿sabes qué? Tú tienes que seguir creciendo y avanzando. Y el Señor me dijo, dile a mi pueblo que ya no estén más en el atrio, que comiencen a subir a nivel del lugar alto, del lugar santo. Hermanos en Cristo, el Señor te está diciendo, comienza ya en oración, en adoración, en la lectura de la palabra, y comienza a dejar que los espíritus de Jehová, los 7 espíritus de Jehová, nos comiencen a darnos esa tutoría, nos comiencen a aconsejar cómo cumplir con la posición de que nosotros tenemos, que somos herederos del reino de los cielos. Dios ya no quiere que nosotros estemos operando
en el nivel plano, básico, de solamente la fe, de solamente la imposición de manos, de los juicios, los básicos de la doctrina de Cristo. Esos son para los bebés. El Señor quiere que tú subas. Y dice en el libro de 1 de Corintios, yo les ruego que deseen los mejores dones, que pidan operar en los dones espirituales. ¿Por qué? Porque necesitamos, dice, edificar el cuerpo de Cristo. Necesitamos crecer. El mundo lo necesita. El mundo, dice, está en el libro, creo que de Gálatas o Efesios, dice, está con dolores de parto, con dolor de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. El Señor está esperando que tú y yo comencemos a nosotros a entrar a los niveles espirituales, allá no dejar que mi alma me esté controlando, sino que sea mi espíritu. Adán en el jardín del Edén, su espíritu era el que tenía el control de su alma. Cuando él pecó, el alma se hizo el dueño y señor del espíritu humano. Ya, y por eso se vio desnudo, porque el espíritu se apagó. Su espíritu se achicó, se esclavizó del alma. Por eso es que el alma necesita ser regenerada, reestructurada y sometida a obediencia. Por eso la Biblia dice que Cristo aprendió obediencia mientras estuvo en la carne. Cuando dice carne, es cuerpo humano. Tuvo que aprender. ¿Por qué? Porque él también fue tentado en todo. Mas sin embargo, él venció. Él aprendió obediencia. ¿Cuánto más nosotros? El Señor dice, si tú retrocedes, mi alma no se agradará de ti. Los 7 espíritus de Dios son los 7 tutores que Dios nos ha dado. ¿Sabe por qué Cristo resplandeció tan blanco en el monte de la transfiguración? Yo lo leí que una compañía pusieron los 7 colores del arco iris. Los 7 colores lo mezclaron. Los 7 colores puros. Y lo comenzaron a rotar a una velocidad de 2800 revoluciones por minuto. Y dice de que los 7 colores al juntarse a esa velocidad se tornó súper blanco. Era un blanco brillante. ¿Sabías tú que los demonios no están brillando en el espectro completo de los colores del cielo? Ellos solo tienen 1/3 de su luz, por eso son ángeles caídos. Y esta gente, para comprobar lo que estaba pasando y a ver si era cierto esto del arco iris de Dios, pusieron ellos también un experimento y pusieron los mismos colores, pero solamente 1/3 del color, o sea, medio pálido, de los mismos colores, y lo hicieron rotar a la misma velocidad, 2800 revoluciones por minuto. ¿Y sabe qué pasó? Se tornó negro. Por eso dice la Biblia que Satanás se viste como ángel de luz para engañar inclusive a los escogidos. Pero él no puede permanecer ahí. Se tiene que regresar porque él no tiene esa capacidad de permanecer en ese color por mucho tiempo. Dura solo segundos. Pero solo él, los demás no pueden hacerlo. Sus colores de ellos son medio opacos. Y eso es lo que le voy a decir aquí. Ustedes dirán, todo esto es, está predicando la nueva era. Lo siento mucho, pero esto es para aquellos que quieren crecer. Lo que le llaman las auras. Nosotros tenemos un campo magnético, depende de la emoción que sentimos. Y esto no es diabólico, esto no es satánico. Esto es lo que el diablo corrompió y lo ha maltraversado a través de los hechiceros, de los brujos, de los parapsicólogos. Pero el Señor nos está comenzando a revelar las profundidades de Dios. Y va a comenzar a buscar a todos aquellos que deseen decir, yo ya no quiero estar en el atrio. Yo ya no quiero estar bebiendo leche. Yo ya no quiero estar aprendiendo la imposición de manos. Yo ya no quiero estar aprendiendo el arrepentimiento de obras muertas. De estar aprendiendo qué es la fe. ¿Qué es la fe? Necesito saber fe. Tener más fe. Yo ya supe, ya sé qué es. Ya no necesito estar aprendiendo cuándo es que nos vamos. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué es el juicio de Dios? ¿Qué son los bautismos? ¿Qué son los bautismos que se bautizan en muertos? Y se enfocan en las cosas que dice la Biblia, que es lo más básico. Lo más básico, el Señor está diciendo, prepárense. Prepárense porque yo estoy levantando un pueblo. Yo estoy levantando un pueblo.
porque el enemigo está preparando algo muy fuerte. Pero lo que yo voy a levantar, el diablo no se imagina. No se imagina el nivel de poder y autoridad que el Señor va a comenzar a levantar en aquellos que tienen hambre y sed. En el nombre de Jesús, levanta tu mano ahí donde está. Comienza a alabar a Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y te doy la honra, Padre. Oh, por los 7 tutores, Señor, que tú has enviado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ya te dije, Señor, cuál es aquel que, Señor, yo sé que me está entrenando, Padre. En el nombre de Jesús, que se revele a mis hermanos y a mis hermanas. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora los espíritus ministradores están ministrando ahora al pueblo de Dios, aquellos que tienen hambre y sed de palabra, hambre y sed de justicia. Padre, ahora en el nombre de Jesús, cielo, declaro cielo abierto, Padre, ministrando a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Toda atadura diabólica y satánica que quiere impedir, Padre, que ellos reciban con entendimiento, conocimiento, lo reprendo en el nombre de Jesús, lo reprendo ahora. Rompo atadura, rompo ligadura en el nombre de impiedad, de doctrina falsa, de ceguera espiritual. Ahora que le han impuesto cobertura, Señor, en el nombre, se rompe ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre. Declaro ahora, Padre, que tu espíritu ahora, tus 7 espíritus, Señor, comienzan a ministrar. El espíritu de Señor de Jehová, de mandato, el espíritu de sabiduría, el que equipa, el espíritu de entendimiento ahora, de que autoriza, el espíritu de consejo, en el nombre de Jesús, que prepara, el espíritu de conocimiento, Señor, que confiere poder, el espíritu, Señor, de poder, que revela la posición, el espíritu de temor de Jehová, en el nombre de Jesús, el que nos hace ser responsable en la posición de heredero. Oh, en el nombre que sobre todo nombre, ahora ministra, en el nombre de Jesús. 7 espíritus de Dios ahora opera, llévalos, comienza, Señor, en el nombre de Jesús, a llevarlos, Señor, en el espíritu, Señor, al lugar santo, Padre, que su espíritu comience a elevarse y entrar a los lugares celestiales para ser entrenado por tus espíritus, Señor, de consejo, sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy toda la gloria y la honra. Bendigo a tu pueblo, los cubro con tu sangre. Ato el espíritu de venganza, de muerte, en el nombre de Jesús. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Le deseo una semana llena de poder, de éxito, en todos los sentidos, de excelencia. En el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga. Lo esperamos la otra semana, que vamos a explicar un poco más esto. Y que Dios lo fortalezca en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.